al rojo vivo, ya no sabemos ni cómo llamarlo. Ha sido una semana bastante complicada, tenemos un ambiente político bastante tenso. Hoy nos va a acompañar para analizar un poco esta situación don Ángel Delgado, analista político. Don Ángel, mucho tiempo que no lo veíamos. Sí, pues. Bienvenido. Suerte la mía. Qué bueno, bienvenido y agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Bien. Han sido 2 días claves en la investigación del sistema de corrupción Odebrecht en nuestro país. Antes de poder analizar un poco lo que han sido las declaraciones de Jorge Barata y más adelante hablaremos también de Kenji Fujimori, hay que regresar un poquito y analicemos la no participación del fiscal Hamilton Castro, que genera mucha suspicacia alrededor de lo que tenía que ser este pliego interrogatorio y de poder usar, en definitiva, al hombre de oro en este proceso de investigación. Error judicial, ¿qué pasó? Mire, yo creo que la noticia es de mucha significación, las consecuencias las estamos viendo, el cotarro político se ha alborotado al máximo. Sin embargo, desde el punto de vista judicial y de la importancia del tema, este asunto revelado hace un par de días es de segunda importancia en relación a los temas que está viendo Hamilton Castro. Porque mira, aquí lo que se está ventilando es cómo Odebrecht repartía dinero para campaña. Y la única posibilidad de establecer delito es que los receptores de ese dinero tuvieran conocimiento o sospecha fundada de que ese dinero provenía de fuente ilícita. En el año 2004, en el año 2006, y sobre todo todavía lo de Odebrecht no estaba plenamente definido. En consecuencia, para que exista delito y tenga consecuencia penal, tendrá que determinarse si quien recibió el dinero no tenía conocimiento a partir de que estaba participando en una operación ilícita mediante el lavado de dinero. De lo contrario, es como que mañana uno recibe una donación, un premio, un regalo, un sueldo y no conoce la fuente, ¿correcto? Eso es importante. Eso es importante. Ahora bien, pero sin embargo, los delitos que se han visto son solamente lavado de activos. Lo importante es los delitos de corrupción de funcionarios. Las coimas. Las coimas que tienen que ver justamente con entrega de obras y de servicios del Estado a cambio de una ilícita remuneración por parte del funcionario público correspondiente. Eso es lo verdaderamente importante y yo quisiera que el escándalo que se ha dado ahora no llegue a nublar los temas fundamentales de corrupción que tiene Hamilton Castro fundamentalmente. Y aquí quiero llegar. ¿Siente usted que Jorge Barata estos 2 días trata de deslindar un poco la responsabilidad afirmando de que él no sabía que era ilícito poder aportar a las campañas? ¿Complica esto aún más la situación del expresidente Humala? Mire, ¿Cómo delimitas un lavado de activo y una coima luego de esta declaración? No, ahí está, muy importante. Mira tú, en el régimen legal peruano, electoral de financiamiento privado de los partidos políticos en las campañas, el dar aportes y el recibirlos no constituye en sí un acto delictivo. Tú podrás ser suspicaz, tú podrás mañana decir qué pasó, y sobre todo cuando por ahí, para mala suerte de los implicados, la fuente ilícita, imagínate que sea un narcotraficante, un tratante de blancas, un delincuente en general, el que esté dentro, entonces tú quedas muy mal. Pero en el sistema de financiamiento que establece la legislación electoral, el dar aportes, que es dinero privado en última instancia, a instituciones de la sociedad civil como son los partidos políticos, tiene una perfecta legitimidad. Inclusive la obligación no pasa de ser una exigencia administrativa que no logra constituir delito, porque tú fíjate con tu plata la puedes entregar sí de una manera u otra. No es verdad que los partidos al declarar estén pagando impuestos, los partidos están exentos de esta contribución a la SUNAT. Por lo tanto, entonces, más allá del escándalo, no estamos ante delitos si es que no se verifica el conocimiento. El caso de la pareja Humala Heredia, ahí hay otros indicios que, a juicio del fiscal del caso, le ha permitido establecer que sí hay un conocimiento. Primero, los señores conocían perfectamente la operación de Brasil, era un grupo vinculado políticamente al Foro de Sao Paulo, a Brasil, y ya venían trabajando con esta empresa. O sea, ya habían recibido, como ellos igualmente han recibido dinero de Venezuela, con la misma lógica. Y entonces ellos podían presuponer ahí
que esta fuente ilícita. Además, de acuerdo a las agendas de la señora Nadine, este dinero entraba parte de la campaña y parte a sus... Y otro que no está bancarizado. A sus arcas personales. A sus arcas y lo tradujeron en compra de casas, inmuebles y otros enseres que evidentemente, entonces ahí sí están ante un tema de posible evasión, porque cuando uno recibe un dinero, tiene que declararlo para establecer su fuente. No así los partidos que no tienen esa obligación. Entonces, por ahí, entonces, el fiscal del caso ha llegado a determinar que sí había una suerte de lavado de activos, y es por eso que ha procesado la investigación. En los otros casos, para que se proceda a una igual situación, Claudia, tiene que producirse la investigación y la determinación puntual de los hechos de que se sabía que la fuente era intrínsecamente corrupta y que tú estabas contribuyendo al recibir estos dineros a limpiar el dinero sucio. Ese es el tema. Lo demás es escándalo, y el escándalo político es significativo, tiene importancia, pero no genera necesariamente consecuencias penales. Es lo que yo creo que hay que decirlo en honor a la verdad, y aprovecho la oportunidad para hacerlo con toda claridad. Es un escándalo significativo que además nos pone también en otro escenario. Ya no se habla solo de Keiko Fujimori, sino también en este momento tenemos que hablar del señor Yoshiyama, tenemos que hablar de Susana de la Puente, quienes están haciendo de una u otra manera sus descargos, pero no caen bien por la forma. El señor Yoshiyama sale del país un día antes de que el señor Barata declare. Luego aparece una carta, además con la fecha equivocada. Entonces, todo eso, tratándose de un error o no, pero no solamente genera todo un ambiente más escandaloso. Más grave que eso. Todos han coincidido, no sé si fortuitamente, pero han coincidido en una negativa absoluta. Claro. Cosa que desde el punto de vista de la razón y de la lógica es incomprensible. Solamente para que esa cosa sea fundada y sea cierto lo que dicen todos los imputados, de que ellos jamás se han reunido, que nunca recibieron, entonces tendríamos que estar ante a la consecuencia posterior es que el señor Barata ha mentido. Y la pregunta es ¿por qué Barata mentiría para afectar a todos? Porque si Barata centrara su puntería en uno y no en otro, tú podrías sospechar de que está sesgando la información, está ocultando. Pero Barata ha abierto el escenario y ha complicado a casi todos o a todos en general. ¿Usted sí cree Entonces, que Jorge Barata ha dicho la verdad? Yo creo que lo que Barata dice es cierto en lo fundamental, pudiendo suponer de que todavía tiene más información o cosas más precisas. Pero lo que ha dicho, yo no creo por qué hay una razón para que mienta. Sustantiva para que él mienta y ataque a uno o a otro, salvo que tenga un daño, una encuentro personal. Mira, está comprometiendo al partido favorito de Lula, que es Ollanta, y está comprometiendo a un amigo cercano, socio de toda la vida, que ha trabajado juntos, que es Pedro Pablo Kuczynski. Yo no sé cómo Pedro Pablo Kuczynski puede decir que no sabía nada y que es falso, cuando él ha trabajado por declaración propia y por declaración corroborada por Marcelo Odebrecht en muchos contratos con Odebrecht, cuando era ministro, cuando no era ministro, cuando estaba en la vida privada, cuando estaba tiene un largo historial. Y entonces te preguntas tú, ¿por qué con esa relación amical, profesional, por qué Odebrecht no le iba a dar un regalo, un obsequio, un donativo, cuando él intentaba la presidencia de la República? No hay ninguna razón para no hacerlo. No tendrían por qué perjudicarlo. Al contrario, si es un hombre de confianza, que ha hecho todos los estudios financieros de los contratos que ahora están en investigación por ser leoninos, por generar sobreganancias, o sea, siendo un hombre que le ha hecho ganar plata a Odebrecht y con el cual han tenido negocios, no se entiende por qué en un periodo determinado Odebrecht no le ha podido dar legítimamente un dinero para que pueda participar en la campaña. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ese tipo de cosas no admiten lógica y revela que hay una mala estrategia. Usted es de la postura que Jorge Barata ha dicho la verdad, pero aún tiene información que no ha querido soltar. En todo caso, don Ángela, habría que esperar que también pueda ser corroborada esta investigación con documentos. Correcto que sí, pero la cosa es la siguiente. Ahora, el hecho de haber recibido y haber aportado
otra vez quiero yo subrayar, Claudia, no constituye en sí un acto delincuencial. Eso hay que decirlo con toda claridad. No está penado en nuestra legislación. Ahora, Más ¿cómo aún, hacer? yo estoy casi convencido que la totalidad del financiamiento es así, porque estamos en el ámbito de los negocios privados, donde mientras no haya un elemento delictivo esencialmente ilegal, todo lo demás es válido y lícito. Bueno, En don Ángel, consecuencia, ¿qué hacer en en este consecuencia, momento? perdón, en consecuencia, yo creo que no tendrían por qué negarlo. Lo que ellos van a tener que decir en su defensa, a reglón seguido, y acuérdate que lo van a hacer en las próximas semanas, es, si yo recibí, pero yo no sabía. Yo suponía de que Odebrecht es una empresa importante, ¿cómo no me va a dar 200.000? Kuczynski o la señora embajadora dirá, pero perdón, la relación de Odebrecht con Pedro Pablo Kuczynski data de antiguo, han hecho muchos trabajos y negocios, ¿por qué no le va a dar un dinero en un momento que tú necesitas para tu campaña electoral? ¿Te das cuenta? Y tú entonces sostener la tesis de que recibiste sí, pero tú no sabías que ese dinero era un dinero sucio, un dinero ilícito, un dinero corrupto. En este momento... Y eso, perdón, tiene que ser objeto ¿de qué? De un análisis de la Fiscalía, una acreditación para llegar a una conclusión positiva o negativa al respecto. Esto es una red que va a tener que ser investigada. De eso no nos queda duda. Pero sale una pregunta precisamente por la situación que estamos viviendo. ¿Qué hacer en este momento para, vamos así decirlo, bancarizar este tipo de aportes para no poner contra la pared a los partidos políticos y para que esto no se vea de manera ilegal? Tiene que ser tratado, ¿no? Porque los partidos políticos van a tener que seguir recibiendo aportes. El recibir un dinero que alguien te quiera prestar a ti, Claudia, o a mí, no constituye en sí un acto ilícito, es parte de los derechos de propiedad que tienen las personas. Yo puedo con mi plata comprar algo y donar algo a una causa que me parece justo o no. Y más aún, la declaración es para efectos de la OMPE y eso en sí no puede ser delito. El delito es en el momento en el cual yo robé y entonces te estoy haciendo un obsequio. Ahí está, eso sí, y tú tienes además que saberlo. Porque si tú no sabes, tampoco puedes legítimamente ignorar y no hay delito. Ahora mira tú, la única forma de romper de raíz esta secuencia que se expone al peligro a que haya financiamiento sucio es que el Estado asuma el financiamiento de los partidos. O sea, que vayamos a un financiamiento público en lo fundamental. Aquí ha habido hipocresía gigantesca. Aquí los medios de comunicación, que no es por ejemplo, se han negado. ¿Cómo? ¿Por qué del dinero público yo voy a financiar a los partidos políticos? ¿Sabes por qué? Porque es mejor que tú, Estado, hagas una inversión para que los partidos puedan participar en la cosa pública. No va a salir mucho más barato que los escándalos de haber llevado a delincuentes o haber permitido que a través del otro financiamiento existan estas redes de corrupción que han saqueado las arcas del Estado. Entre el saqueo de las arcas del Estado y el hacer un aporte, y ahí sí prohibir taxativamente todo financiamiento privado, yo creo que esa es la solución de fondo. Mientras eso no se haga, mientras se ponga paliativos que tú bancarices o no bancarices, tú podrás bancarizar, pero yo mi dinero, Claudio, yo no quiero darlo. ¿Por qué? ¿Y por qué no se da el dinero? Porque tú te expones también, si tú eres una empresa que estás en el mercado y participando, a represalias políticas. Tú te imaginas algunos medios de comunicación diciendo, la empresa XZ ganó la licitación tal, pero había aportado tal dinero. Sería imposible. Por eso es que no se dice fundamentalmente esto. Esa es la razón de fondo y hay que decirlo con claridad para no caer en la hipocresía. ¿Te das cuenta? Ahora bien, si nosotros vamos al financiamiento público, se acabó la gracia y ahí sí entonces otro financiamiento que no nazca de lo que da el Estado a cada partido para que haga su campaña será un ilícito y ahí sí es sancionable. Correcto, esa es otra cosa y el que lo hace se arriesga. Mientras tanto, es un mecanismo que se utiliza lamentable y sobre el cual hay tolerancia en la sociedad porque, y eso ha pasado no ahora sino siempre. ¿Por qué se descubre ahora? Porque hoy día sí la fuente, y eso se sabe años después, es manifiestamente ilícita. Pero si Odebrecht no hubiera estado metido en estos problemas de corrupción, nadie diría ahora por qué recibió el señor Kuczynski 200.000, por qué recibió Alan García 300,
¿Por qué Toledo 700, Keiko tanto y todo lo demás? Ya, pues, no sé, nadie diría nada, ni lo sabríamos, ni sería relevante ni estaríamos conversando sobre eso. Sí. Bien, esperar que Fiscalía haga su trabajo. Han recabado información que espero yo pueda ser importante en el avance Claro. de esta investigación. Vamos con los muertos heridos que ha dejado Jorge Barata con las declaraciones. Uno de ellos, y quiero que me dé su opinión, a quienes han catalogado de oportunista la renuncia de Kenji Fujimori al Partido de Fuerza Popular. Ojo que se ha ido diciendo, yo confío en mi hermana, pero ya moralmente el partido va perdiendo peso. Mira, Eso es... yo lo voy a decir, pero no quiero dejar de decir la importancia, porque esta es una alerta que yo creo que el canal de ustedes debería decirlo. Esto es un ápice, este es un tema colateral. El tema de fondo es la corrupción de funcionarios. El tema de fondo es este mecanismo perverso, que ya no tiene que ver con una campaña donde tú entregas obras y servicios del Estado, ¿no?, a cambio de remuneraciones de coimas. Eso tiene que investigar. Ahí están los grandes problemas. Ahí está en curso el señor Toledo, ahí está en curso el señor Kuczynski, y ahí hay que ver quiénes más están metidos en esta colada. Ese es el tema de fondo. Y yo espero que este tema no tenga la posibilidad de ocultar al anterior. Y voy a tu pregunta. Mira, a mí me llama la atención. Primero porque yo creo que esta es la consecuencia de esto tiene que ver con el desarrollo de la decisión de adoptar una política distinta a la línea oficial de un partido, y entonces llevas a romper primero con la bancada y luego con el partido. Bueno. Ahora, se ha utilizado el momento de esta denuncia, que no es a Fuerza Popular, sino es a todos los partidos, y en todo caso al régimen de partidos, que deberíamos evaluarlo racionalmente y en conjunto y con mucha templanza, para hacer una imputación que es falsa. Mira tú, las instituciones no son ellas las delincuentes, no son ellas las corruptas, son las personas. Y el señor Kenji Fujimori hace exactamente una inversión. Exculpa a su hermana, bueno, entiendo las razones familiares, pero culpa al partido, como si el conjunto de partidos militantes en el cual él estuvo fuera una organización criminal, cosa que, por supuesto, no resiste el menor daño. Dos, el señor se sorprende, pero debería ser él autocrítico primero de la enorme corrupción que hubo en el gobierno, en el cual su padre era el jarifalte, era el jefe, primero. Y segundo lugar, debería preocuparse entonces de su aproximación al señor Pedro Pablo Kuczynski y su grupo, que está imputado de gravísimas asuntos de corrupción. Entonces, perdón, aquí se pone súper decente, exquisito y esticoso. Yo no quiero saber nada porque hay una información que tiene que ser corroborada, informada, pero ya yo me pongo a salvo, pero no dice nada entonces de la corrupción inmensa en la cual él participaba conjuntamente con Montesinos y muchos otros más en el gobierno de su padre. Habría que decir, sí, yo que conozco la corrupción, ahora me separo. Y la otra cuestión, yo no voy ahora, si yo me convierto en un abanderado de la lucha anticorrupción, no voy a encallar, no voy a recalar en un grupo vinculado a una enorme corrupción como es la que está en torno al señor Kuczynski y todos sus aliados, como estamos empezando a ver. ¿Te das cuenta? Esa es una inconsecuencia manifiesta del señor Kenji Fujimori. Don Ángel, a propósito de la poca moral que parece ser que las personas en política están teniendo, vayamos con quien deslegitimado moralmente se encuentra hace mucho, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien además va a recibir a la comisión este 16, pero el antecedente a esto es no haber querido comparecer antes hasta escuchar al señor Jorge Barata. ¿Le genera eso a usted suspicacia o le parece normal? No, bueno, él pensaba, ahí viene la parte que tú has hecho una introducción muy interesante. ¿Por qué se está viendo el lavado de activos con estos dos fiscales y no se está viendo la parte gruesa de este pastel, de este asunto, que es la corrupción de funcionarios, donde ahí está metido el señor Toledo, en el cual él participó? Mira tú qué gracioso, las imputaciones principales a Kuczynski son de la época de Toledo. Y yo tengo la sensación de que, salvo que se crea que Alejandro Toledo hizo lo suyo en solitario, mirándose al espejo, tuvo una serie de colaboradores, una serie de personas que le permitieron luego pedir la coima que pidió,
correcto. Y ahí entonces, si tú haces ese análisis elemental, te vas a dar cuenta de que hay muchos ministros, funcionarios, y entre ellos el primer ministro de entonces, el ministro de Economía de entonces y el jefe de Proinversión de entonces. Qué gracioso. Y no tiene nada que decir. Yo pensaba, y creo que todavía está pendiente, una explicación de eso. Yo no soy de los que creo que Toledo actuó solo. La señora Carr lo ha señalado en forma directa y por esa razón entonces el señor Toledo y otros colaboradores de hoy que fueron altos funcionarios en el Diputado tienen que comparecer y decir su verdad para que las cosas puedan tranquilar. Ese es el tema de fondo y por eso a mí me da risa. Claro, él pensaba de que ese tema ya no se iba a ver, solamente se iba a ver el lavado de activos, pero también le ha caído de la chiquita porque ha recibido una suma menor. En el año 2011 él era un candidato no favorito y entonces sus amigos de siempre, sus socios de siempre, no estoy mintiendo, Odebrecht, con el cual el señor Kuczynski dice que ha tenido una relación de antiguo buscándole financiamiento, no puedo yo dejar de creer que no se hayan portado dándole un aporte de 200.000 soles, que ni siquiera es una cantidad fabulosa para estos casos, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, claro, ya ahora se pone contra la pared y recién va a ir a aclarar la... Pero repito, más que el lavado de activos, que a mi juicio, si ese fuera el único problema de Kuczynski, bueno, se podría explicar. Claro, finalmente la amistad, ¿por qué me da? Porque son amigos, pues, porque he trabajado con ellos, tengo aquí una relación de X tiempo, ¿por qué no te van a dar? Tú trabajas acá, mañana te casas, haces una fiesta, te van a dar un regalo lógico. Igual vas a participar en algo que necesitas dinero como una campaña y entonces reciben un dinero sin ningún problema. Si ese fuera el problema, no habría dificultades para el presidente. El problema es que el presidente ha sido implicado en algo mucho más grave y trascendente, que es haber caído en un conflicto de intereses, haber actuado como persona privada buscando negocios y luego como funcionario haber sancionado esa actuación privada, haber hecho los estudios económicos financieros, el levantamiento de recursos y luego haber dado las garantías soberanas para que estos créditos, este financiamiento pudiera prosperar, no a una, sino a casi todas las inversiones brasileñas, a casi todos los proyectos de Odebrecht y otras empresas más como Hamnoy y otras más que se están descubriendo. Entonces, ese es el tema de fondo. Lo otro, que se recibió 200.000 para una campaña, lo puedo entender, sí. No nos hagamos mucho problema. Lo que sí es incompatible es que tú como funcionario público estés calificando tus propios estudios que tu empresa o tú has hecho para el diseño financiero. Tú has evaluado eso y le has hecho que el proyecto de Odebrecht gane una licitación internacional. Tú has hecho que el sistema financiero se incorpore en una adenda que después se firma y que después nos enteramos que es lesiva para el interés nacional. Esos son los asuntos de fondo. No nos desviemos por el tema de la campaña, que repito, siendo escandaloso como es fuego artificial en última instancia en relación a este tema sustantivo. Yo creo que no perdamos de vista, y esto es un llamado a toda la opinión pública, para que, deslumbrado por estas denuncias, que son en todos casos menores, de menor importancia, salvo que se haya establecido un vínculo de que los actores sabían de que este era un dinero corrupto, salvo ese caso, el tema de fondo es si estos políticos, funcionarios, etcétera, participaron o no en actos de corrupción, vendieron el interés nacional a cambio de una prebenda injusta. Luego de estos 2 días, presidente va a recibir luego a la comisión Lavajato. ¿Usted cree que la izquierda va a reafirmar el compromiso que tiene de poder vacar al presidente? Luego de estos 2 días donde ha habido mucha más información, ¿tienen una mayor razón para continuar en pie de lucha con esta vacancia? Sí, yo creo que en realidad las razones que se dieron no se han disipado, sino se han acrecentado. Además, mira lo que se dijo en el mes de diciembre. Incapacidad moral permanente. Pero acuérdate, lo que se dijo era no que el señor Kuczynski era inocente. Y por eso la votación por la no vacancia no es un voto absolutorio que pone punto a una etapa, sino lo que se dijo era que era demasiado rápido, se apostaba que no se por había la gobernabilidad. No, pero además el argumento era que no se había cumplido las reglas de ¿qué? Del debido procedimiento, del debido proceso, ¿correcto? Entonces, incluso los que defendieron la no vacancia decían que se estaban apresurando, decían que estaban corriendo, decían que no había habido tiempo para estudiar y que había que darle más lugar. ¿Qué ha sucedido de fines de diciembre a la fecha? Los medios de información, ¿no? Y seguramente la comisión del caso
ha recibido una mayor información. Ahora está el banco de crédito, sabemos que no son un sinnúmero de contratos. Sí. Entonces, la misma razón que hubo para que proceda la vacancia, ahora existe. Lo que pasa es que en ese momento, en las circunstancias, quizás fue prematuro la presentación de la misma, los ánimos no estaban preparados y sobre todo llegó a primar una idea que a la luz ha demostrado que es falsa. Y fue presentado además por una fuerza mayoritaria, ahorita está, la izquierda claro, son poquitos. Pero además la idea que se dijo para oponerse fue que eso no buscaba moralizar, sino era un golpe de Estado encubierto y que el fujimorismo lo que quería era, mediante la vacancia, copar el poder. Y por eso la izquierda se retiró, ¿te acuerdas? Ahora la izquierda está dolida primero por lo del indulto, pero también ya se rinde ante los hechos, ante las evidencias, y ahora se pone a la cabeza de la vacancia. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que mientras ellos no estén seguros en forma fehaciente, absoluta, que tienen los votos, el número 87, no van a ir a la vacancia, van a prolongar, van a hacer que el procedimiento no se inicie, y entonces la vacancia va a ser una espada de Damocles que va a acompañar al gobierno de Kuczynski en estos meses, con lo cual la ingobernabilidad del país, la ausencia de gobierno se va a plasmar, se va a intensificar con todas sus consecuencias nefastas que estamos aquí analizando. No hay gobierno, y esto es consecuencia de que está en vilo, porque hay una moción que todavía no está operando, pero apenas sumen los votos y estén convencidos que por eso estamos asistiendo a un escenario corrupto, mira Claudia, que tiene parangón únicamente con lo que sucedió con el trabajo que hacía Montesinos en la trastienda del CIN cuando compraba votos a los congresistas. Estamos viendo ahora públicamente cómo los congresistas, un grupo vinculados a Kenji Fujimori, en aras, entre comillas, la gobernabilidad, están poniéndose al servicio de la corrupción de un gobierno al cual no le están pidiendo, sino lo están respaldando. Y el gobierno está alentando eso. O sea, hoy día hay un tráfico en el cual, a cambio de ganarte para que respaldes al gobierno, están recibiendo prebendas de uno o de otro tipo. Esto entonces solamente había sucedido en la salita del CIN, cuando vimos nosotros los videos, y ahora lo estamos viendo públicamente, y hay un sector de la opinión y de la prensa que aplaude, pero a mí me parece igualmente corrupto. Vemos cómo se está comprando la conciencia de muchos congresistas, ofreciéndole cosas desde el poder para que no estén al lado de la vacancia. Eso me parece atroz. Usted lo ha señalado, no hay gobierno, y podríamos hablar horas de Odebrecht, pero quiero aprovechar la oportunidad para irme a otro tema que es importante, porque ha sido una semana en donde parece ser que la Comisión Permanente ha tomado el poder al momento de poder reafirmar proyectos legislativos que conmocionan nuevamente y paralizan socialmente. Teníamos el proyecto Rosa Bartra. Luego tenemos este proyecto del congresista Mulder. Ajá. ¿La Comisión Permanente en qué momento actúa? Está actuando más que poner a debate en el Pleno esto. No hay gobierno, en efecto, pero parece ser que la representación parlamentaria está desapareciendo con proyectos que no tienen proyección. A ver, la Comisión Permanente es un régimen en el diseño, en arquitectura constitucional que viene del año 79, ¿ya? Es un mecanismo que permite que en el receso parlamentario, entre legislatura y legislatura, que son 2 al año, funcione la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente funciona con las mismas atribuciones que tiene el Pleno del Congreso, salvo para leyes orgánicas y otras cosas más. ¿Correcto? Entonces, en todo lo general, la Comisión Permanente sí está legitimada para producir las leyes que en todo caso podrían darse en el Pleno si es que estuviéramos un periodo de legislatura. Yo no estoy cuestionando que como no estamos en un periodo de legislatura. Yo a lo que voy es a la cuestión de fondo. Están saliendo leyes que parece ser no tienen una buena proyección. ¿Qué le parece a usted esta ley de la esclavitud de la congresista Bartra? Como tú comprenderás, cuando se dice eso, que lo han repetido a la sociedad y ha llevado que un grupo de jóvenes indignados salgan a la calle, enfrenten a la policía y todo lo demás, ya no hay debate, pues porque ni tú ni yo ni nadie razonable va a promover la esclavitud que fue abolida por San Martín primero y después por Castilla ya en forma definitiva, ¿no? Entonces nadie plantea esa cosa. Lamentablemente creo yo sobre el tema
no hay condiciones de somos una sociedad crispada, enferma, que vive un desasosiego permanente y entonces cualquier cosa, vete tú la palabra esclavitud, pum, hay un rechazo instintivo, primitivo. Que no hay ningún que no beneficio corresponde. económico de por medio en Bueno, este proyecto. yo no voy, yo creo que ahí los congresistas no han medido el otro lado de una ley. La ley puede ser buena, vamos, podría, no lo digo, no, pero tiene que tener un ambiente favorable para que pueda desarrollarse. Entonces tú tienes que ser como la gente de marketing que tiene un buen producto, pero sabe en qué momento lanzarlo, ¿correcto? Entonces, evidentemente, aquí había un fallo político porque no se han dado cuenta que no había agua en la piscina y han tirado un proyecto que ha estallado en miteas y que ¿sabes qué va a pasar? Que no va a prosperar. Independientemente que sea bueno o malo, independiente que los chicos que están en estudios tecnológicos puedan tener prácticas que ya no las tendrían, evidentemente. Prácticas, no, perdón, no prácticas, sino que trabajen 3 años sin remuneración. No es eso. La posibilidad era de que ellos pudieran hacer algunos cursos que los llevaban en el instituto en las fábricas bajo la conducción de un supervisor, un profesor ahí especializado, ¿no? Y además era voluntario, ¿no? Y era en el periodo, no por 3, sino en el, que es diferente a por, ¿no? Entonces, bueno, pero está bien, yo creo que sí, efectivamente puede tener problemas y, bueno, pues que salga. Y el régimen democrático tiene esa virtud, la opinión pública es la que manda y finalmente al archivo, ¿ya? El otro tema es un tema... El tema de la ley Mulder, yo soy de los que creo de que, en primer lugar, no es cierto, y ahí sí podemos conversar largo, si tú quieres, de que estemos ante un tema de atentado contra la libertad de expresión, como se ha dicho. Yo creo que un periodista, tú, cualquiera, nosotros, no necesitamos que nos den un subsidio por la propaganda para poder ser libres. En todo caso, estaríamos ante un sistema donde si el Estado debe no promover a la prensa como una cosa importante, podría ser, pero entonces habría que también, ¿por qué no hacemos subsidios a otras actividades como, por ejemplo, los productores de papa, los artesanos, qué sé yo? No, ese es un debate sobre el rol del Estado, no es un debate sobre la libertad de expresión. Y segundo, si me remito a los hechos, no quiero ir al ámbito nacional, sino al ámbito en provincias, en regiones. Hay alcaldes provinciales y hay presidentes regionales, ¿no?, que tienen comprada a todos los medios de comunicación de su localidad, de su territorio, ¿no?, con dinero y entonces son loas, son recibos. Entonces, esta forma de cortar este mecanismo es devolverle a los medios de comunicación la libertad de prensa que la han tenido porque cayeron en un momento de necesidad captados por el dinero estatal que se usaba para propaganda. Por supuesto, esto no debe impedir que el Estado anuncie, pero tampoco es así, porque mira, si tú ves el contenido, el menú de las noticias de ahora, las principales son aquellas que vienen del Estado. El Estado es una fuente de generación, más a todos, porque es cosa pública, nos interesa a todos. Entonces, y mañana si hay que hacer un anuncio especial, por supuesto hay que colaborar, porque los medios también cumplen una función social. Pero lo que hemos visto nosotros en los últimos tiempos es que ha crecido exponencialmente los recursos que se invierten en esta materia para hacer campañas a favor del gobierno. Somos una sola fuerza, vamos a hacer, y cada sector lo hacía. Y además, eso tenía como consecuencia un sesgo, que algunos medios, por ese dinero, que llegaba en unos casos al 25% del total de sus ingresos, comprometían su espíritu crítico y su libertad de comunicación frente a la comunidad. Aparecían oficialistas. Eso lo hemos visto, no acá por supuesto, pero lo hemos visto en otros medios que, si tú ves su planilla de ingresos, tienen un fuerte contenido de publicidad estatal. Si eso se puede regular, morigerar, en buena hora, porque yo creo que en el fondo aquí está por una libertad de prensa. Vamos a liberar a esos medios que en un momento han caído en esa actividad para que puedan ejercer la profesión del periodismo sin ningún tipo de presión económica, de condicionamiento económico como hasta ahora ha sido. Si eso es así, yo creo que va a ser una cosa positiva porque va a afirmar la democracia y sobre todo la libertad de expresión. Don Ángel, en definitiva, el ambiente político está cargado. Lo vengo repitiendo a lo largo de las jornadas informativas. Me cuesta creer que nos centremos solo en corrupción. Es importante limpiarle la cara al país, lo merecemos. Pero ¿de qué manera
con esta coyuntura podemos tratar la problemática de fondo. Se lo digo por la ola de violencia en nuestro país. Inseguridad ciudadana, las largas colas en el sistema de salud. Se está tratando de implementar un nuevo sistema de obtención de citas. ¿Funcionará? O sea, hay mucho que hacer. Mira, y no hay una reforma que pueda decir, bueno, vamos a trabajar por el ciudadano, porque cada que parece ser que se está tratando de avanzar, aparece un nuevo destape de Odebrecht. Y la gente se olvida. Mira. Tú estás diciendo un hecho fundamental, un juicio fundamental, que además yo creo que es lo que hacen en su hogar, en su casa, en su mundo privado, todos los ciudadanos del Perú. Finalmente, los gobiernos que nosotros elegimos es para que manejen el país, desarrollen la cosa pública, protejan los derechos ciudadanos y generen bienestar y tranquilidad y bienestar para todos, ¿sí o no? Y es evidente que en estos tiempos esas funciones esenciales del Estado no se están cumpliendo. No. ¿Correcto? Y aquí viene un tema de fondo, entonces. ¿Por qué no se está cumpliendo eso? ¿Por qué? Porque el gobernante o los gobernantes que hoy día tienen la conducción principal del gobierno están comprometidos en asuntos de corrupción. Entonces ellos tienen que dedicar la mayoría de su tiempo a salvarse de las imputaciones de corrupción y por otro lado, cuando tú los consideras corruptos, mentirosos, incapaces morales, ya no les crees para nada, entonces pierden autoridad y eso es lo que ha pasado con el gobierno de Kuczynski. Por eso la gran pregunta que hay que hacerse es para poder recuperar las funciones esenciales del Estado, ¿puede un gobierno imputado de corrupción en el grado que está porque aquí no es solamente un dicho, tú podrías decir, no, aquí hay elementos de juicio, elementos probatorios muy importantes. ¿Y la defensa del gobierno cuál es? Sí, pues a mí no me pueden, pues yo estoy protegido, yo tengo un peto, tengo un escudo que me protege hasta el año 2021. Sí. Primero que esa es una interpretación tendenciosa, eso no es exactamente así, pero incluso esa no es la defensa, pues, porque imagínate tú, ¿cómo vas a soportar 3 años más a un presidente corrupto? Es como si mañana el presidente de la República viola a una persona, no podría estar al frente de la primera magistratura del país. Entonces, por lo tanto, la gran pregunta que hay que hacerse ahora para poder retornar a que el Estado y el gobierno pero cumplan las funciones esenciales de todo gobierno en el mundo, ¿no? Con la paz social, con el desarrollo, con el bienestar, qué sé yo, es si un grupo que está afectado gravemente de corrupción y que por eso está paralizado, puede seguir jugando este partido. La pregunta sería futbolísticamente hablando. Si tú te das cuenta que tu jugador principal está lesionado, ¿lo vas a mantener los 90 minutos? ¿O lo sacas o pones una persona que pueda? Así es. Entonces, ese es el tema. Pero habría que tener un buen estratega, ¿no? Empezando por lógico, el estratega que está moralmente... La pregunta entonces es si el señor Kuczynski hoy día y su gobierno son un factor de gobernabilidad para poder hacer las cosas que tú señalas al Estado y al gobierno, o si por el son un obstáculo. Y ese es el debate de fondo que yo creo que resuelve la inquietud que tú tienes, cómo volver a los temas de fondo y que la corrupción no sea un elemento. Mira, si el gobierno no estuviera metido en la corrupción correría como un río importante al costado y el gobierno estaría gobernando. No afectaría a la esfera gubernamental, pero como el gobierno está metido en el charco, como Huayco. Estamos en el Huayco, sí. Entonces el Huayco de la corrupción arrastra al gobierno y el gobierno en lugar de dirigir tiene que salvarse para no fallecer ahogado por toda la luz de imputaciones, ¿no? Don Eso Ángel, ha sido grato volvernos a encontrar. Muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros y en definitiva es un año en el que tendremos mucha investigación, mucha información que comentar. Yo muy contento de verte nuevamente y bueno, hasta cualquier oportunidad que se repita para seguir hablando de estos temas de gran interés para todo el país. Gracias, don Ángel. Hoy con nosotros en Noticias en Digital. Seguimos con más información.